Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al programa Actualidad Debate. Parece que hace muchos días, pero tan solo, hace menos de 3 días que estábamos aquí con todos ustedes, analizando esos resultados que íbamos conociendo de las elecciones generales, de lo que pasaba fundamental y especialmente en nuestra provincia y también en la comarca de La Loma, con respecto a estos resultados que, como saben, al final quedó que el Partido Socialista mantenía los 3 diputados que sacó en abril, un diputado que tenía el Partido Popular que también mantuvo, aunque cambiaba la persona de María Luisa del Moral, pasó a Juan Diego Requena, pero manteniendo ese diputado también en Madrid, y la diputada Marian Adán, en este caso de Ciudadanos, perdía su escaño en favor de Vox, de Francisco José Alcaraz. Así quedaba la provincia de Jaén y en cuanto a panorama nacional, parece que ha pasado mucho porque los acontecimientos además se han ido desarrollando rápidamente y en poco menos de 2 días las cosas han cambiado y de un resultado que parecía que iba a hacer las cosas más difíciles, ahora se ven más fáciles o no. Vamos a verlo, ese pacto del abrazo, como lo han llamado en muchos medios de comunicación, pacto del insomnio, que lo llaman en otros, pacto de... Al final parece que hay un preacuerdo entre Partido Socialista, entre Unidas Podemos, y ahora necesitan que se sumen también muchos más escaños para sacar un gobierno adelante. De todo ello vamos a hablar con las personas que nos acompañan esta noche y que rápidamente les presento a todos ustedes. Una noche más, tengo que decir, hombres los 3, ¿qué le vamos a hacer? Agustín Moral Troya, Partido Popular. Muy buenas noches y gracias, noches, Encarna, por invitarme. Agustín, tengo que decir que me hace especial ilusión que esté esta noche aquí, porque es verdad, lo dijimos, ya te disculpamos en su momento, que hubo un error, me ha estado enseñando él hasta los WhatsApp hoy, que hubo un error y lamentó muchísimo no poder estar por confusión de un día en el programa Debate sobre Agricultura. La verdad es que sí, agradezco que justificaran mi ausencia, fue un error de agenda y evidentemente le da a uno mucho coraje porque el olivar y el campo es muy importante para el Partido Popular y no hubiésemos querido dejar una silla vacía y mucho menos en estos temas que tanto importan en la provincia en la que vivimos. Además, sabemos que especialmente a Agustín ese tema le gusta y vamos a hacer más de agricultura, con lo cual me comprometo a asegurarme de que Agustín esté aquí con nosotros hablando de agricultura. Hoy no en vano he llegado a las 5 de la tarde. Hoy cuando yo he llegado y Agustín ya estaba aquí, he dicho, onda, que hoy se va a equivocar ni de hora ni de día. Pues muchas gracias, Agustín. Gracias también a Jorge López Martos, Partido Socialista, con quien vamos a hablar ahora de todo lo que está pasando. Bienvenido, Jorge, ya hacía mucho que no estaba aquí con nosotros. Bien hallada, sabes que siempre procuro escaparme, lo que pasa es que uno tiene ya la agenda un poco más entre el trabajo, la política y... más complicadas las obligaciones. Y el que hace mucho menos que está con nosotros es Francisco Jesús, Francis Román Correro, Unidas Podemos. Muy buenas. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Pues Francis, que no hace tanto que estuvo aquí con nosotros, ¿una semana? Sí, poco, hace semana y pico, sí. Una semana, el miércoles anterior, porque el domingo estuvo tu compañero Álvaro. Efectivamente. Álvaro Rodríguez. Bueno, pues digo que parece que ha pasado mucho porque han pasado muchas cosas, más de las que nos esperábamos. Totalmente. En tan pocos días. 3 meses que no se pudo hacer nada, luego otros 3 meses que parece que la cosa está más paradita y ahora en menos de 48, en 42 horas... ¿Pacto, Jorge? Pacto. Preacuerdo. Pacto. Preacuerdo de momento. Preacuerdo con 10 puntos interesantes de ley. Invito a la gente que son bastante amplios, aparte de sincréticos en los temas. Muy genéricos. Y y es que claro, cuando se empieza por las políticas es más fácil acordar con quién más se acerca a tu ideología y es obvio que al final tenemos que dar esa respuesta a la ciudadanía que ha vuelto a votar lo que ha votado, ha vuelto a poner al PSOE como primera fuerza, a más de 2 millones de votos de la siguiente, bastante más de 2 millones de votos, y que al final, ya que nos han encargado el gobierno, ahora también yo tengo que decir que mi partido tiene que tomar la responsabilidad de hablar con todo o con casi todo y por supuesto de contar, si vamos a contar con Unidas Podemos, pues también contar con otros grupos que necesitamos para la investidura y sobre todo que es lo principal que tienen que hacer para ponerse a trabajar ya. Es momento de que si tenemos estas campanas, hoy oía un estudio económico en la cadena SER que decía que que nos están diciendo que puede ser que se avecine una recesión, que no una crisis, pues cuanto antes empecemos a trabajar por el bien de España, en tratar de paliar los efectos negativos que suelen tener las crisis, en especial las clases medias y bajas, que somos al final la inmensa mayoría de España, pues mejor. Así que a trabajar cuanto antes, que es lo que tenemos que hacer. Pues Francis, en lugar de empezar a trabajar mañana, podría haber sido, la verdad, ayer, y quizás
porque me imagino que en eso ninguno estaréis contentos, quizás nos hubiéramos ahorrado, España, fundamentalmente los partidos de izquierda, que no están contentos, 52 diputados de Vox. Como se suele decir mi padre, que para este viaje no se necesita alforjas. Y efectivamente, hemos tenido que tirarnos 6 meses con el sí, con el tira, con el aflojo, que si sí, que si no, para al final llegar a un punto donde, como tú decías, no solamente son los 52 diputados de Vox, porque el mensaje que da el Partido Socialista no solamente era contra Vox, sino también contra los diputados nacionalistas. Resulta que por primera vez en la historia el nacionalismo, bueno, no el nacionalismo, sino el independentismo suma más del 40% en Cataluña. Eso es un hito, nunca había pasado. Entonces el 42% concretamente. Entonces hemos conseguido que Vox más independentista, que haya más, que el independentista, sí, los independentistas están en el máximo histórico, en el 42%. Hemos conseguido que Vox tenga 52 escaños. El PSOE ha perdido la mayoría en el Senado. Entonces, bueno, yo me alegro que quizás dentro de todo lo malo, porque estas son malas noticias, quizás haya sido necesario esto para darnos cuenta de una vez por todas que si de verdad queremos un gobierno progresista, un gobierno que, como el compañero bien decía, ahora se viene una crisis gorda y hay que empezar a hacer recortes. Y los recortes o se hacen por arriba o se hacen por abajo. Y yo estoy convencido que si Podemos estar en el gobierno, Unidas Podemos estar en el gobierno, porque va a haber tantos ministros posiblemente y políticas, tanto de Podemos como de Izquierda Unida, pues posiblemente los recortes se hagan quien tiene que hacerlo, a quien no paga impuestos, y no a quien verdaderamente va a sufrir la crisis, que son los pensionistas, que son la gente que tiene ingresos medios, que son gente que gana menos de 1.000 euros. Entonces yo creo que está claro que en este momento es más necesario que nunca llegar a un acuerdo con Unidas Podemos y con el Partido Ahora Socialista. profundizaremos un poco en ese preacuerdo, sí, porque le quiero preguntar a Agustín. Agustín, al Partido Popular, cuando ha visto el preacuerdo que han firmado, ha hecho menos mal, porque si no, la presión que le podía venir desde muchísimos sitios para esa abstención era grande. Quizás ha respirado un poco. Bueno, depende también cómo se valoren las cosas. El Partido Popular es un partido de gobierno, un partido responsable, y no tenía por qué pesarle tomar ese tipo de funciones. Es evidente que entiendo que mi partido pediría responsabilidades a la persona que entendemos que nos ha metido en este viaje, con alforja y sin alforja. ¿Por qué? Muy fácil. Hemos perdido, como tú bien decías, 6 meses preciosos. Ya estamos viendo los datos que nos arroja la economía, que nos ponen un panorama un poco complicado, y sinceramente el país está muy necesitado de reformas estructurales. En cuanto al acuerdo o preacuerdo, del abrazo, de lo que sea, como se quiera llamar, pues sinceramente los 10 puntos sobre los que se sustentan, bajo mi punto de vista y el de mi partido, pues son muy amplios y muy ambiguos, que algunos casi los compartiríamos todos. Decir que va a ser un gobierno progresista, pues bueno, es más que evidente. Ahora, lo que sí nos preocupa muchísimo es que a ese acuerdo, que ahora tiene algunos parlamentarios menos, que hace 6 meses el PSOE, como sabemos, tenía 3 diputados más, y quiero recordar que la formación con su confluencia 7 más, pues ahora lo que nos preocupa muchísimo más en Encarna y al resto de compañeros, es que otros compañeros se van a sumar a ese viaje, y cuánto nos va a costar. El compañero de Unidas Podemos decía, oye, va a haber recortes, preferible que sean por arriba que no por abajo. Y yo digo, a ver si va a haber recortes para Andalucía y también para Jaén, que eso sí que nos preocupa también muchísimo. Pero eso no será recorte, entonces, añadiendo... Sería por abajo, que está Andalucía. Exactamente. Pero es decir, no sería, geográficamente sí, pero no creo que nos convenga. De gente que no paga impuestos. Precisamente esos son los recortes que haría el Partido Popular, que siempre tiende a recortar el gasto público. Pero cuando hay una crisis, los partidos de derecha, los partidos conservadores, lo primero que hacen es justamente recortar gasto público, cuando lo lógico sería hacer políticas expansivas, que suele ser lo que se suele hacer en muchos países para salir de la crisis. Podríamos retrocedernos a diferentes crisis como la de Estados Unidos, otros países que han salido precisamente de la crisis con políticas expansivas. Y es justamente todo lo contrario de lo que propone el PP, de lo que propone Vox, de lo que propone, que quieren bajar el impuesto a los ricos, es decir, reducir impuestos y gastar lo mínimo posible. Vamos a hablar enseguida de las políticas que queréis abordar, sí, una vez que se forme gobierno, pero yo quería que también tocáramos un tema importante, porque en estos días, al margen de ese preacuerdo entre Unidas Podemos y entre el Partido Socialista, también ha pasado otra cosa muy importante, y ha sido que Ciudadanos ha quedado descabezado. Con esa caída de 47 escaños, 47 diputados, pues, bueno, Albert Rivera no solamente dejó la presidencia del partido, sino que dejó la política totalmente. Puede gustar Albert Rivera más, puede gustar menos, puedes compartir con él todo o puedes compartir nada, pero ha dado un ejemplo yéndose de la política en todos los sentidos. Ha dado un ejemplo, ¿eh? Yo sí considero, bueno, yo no soy pro Ciudadanos, pero sí considero que por lo menos ha sido responsable. Es más, cuando uno ve los datos de las pasadas elecciones,
Al final es cuestión de suma. Quizás en ese momento lo que España votó fue un gobierno del PSOE con lo que creíamos que era el centro derecha de Ciudadanos, que hoy, viendo el reparto, parece que de centro tenía bastante poco, y él tomó la decisión desde el primer momento, la focalizó mucho en el presidente, con Pedro Sánchez no, con mis aliados naturales, a los que él empezó a llamar naturales, que eran SPP, y luego en la extrema derecha el fascismo, que al final lo es, no hay que ponerle paños calientes a esta palabra, y prefirió irse con ellos. Una mala decisión te aleja del centro político al que tú se supone, al que atrae a tu electorado, pues una mala decisión al final te cuesta 47 de 57 diputados. No obstante, el paso que ha dado atrás, quizás lo tenían que haber dado otros, no es tampoco el descalabro más grande que hemos vivido en política, vamos, en las pasadas elecciones más descalabro vivieron otros partidos y sus líderes se aferraron al Esta mañana lo oía en diferentes medios de comunicación, decían, bueno, ha sido, de verdad, que ha sido un ejemplo lo que ha hecho, digo, puedes compartir o no compartir con él, pero el paso que ha dado a nivel individual de dejarlo todo, y ha dicho, y no voy a seguir manteniendo mi escaño porque no me parece, no sé si es justo o no es justo, pero no le parecía algo que tuviera que hacer, lo ha dejado todo, y ponían como ejemplo, Pablo Casado se quedó con 66, no se fue. Pedro Sánchez se ha quedado con 3. Pedro Sánchez no, ha perdido 3, no, 3. Pero no es el caso. El caso es que, como con la elección ha dado lugar a que entre, esta mañana lo comentaban, 52 diputados de extrema derecha y tampoco nada pasa factura. Albert Rivera, es Pedro verdad. Sánchez ya dimitió una vez y dejó su acta de diputado. Sí. Bueno, o lo dimitieron, ¿no? No, se fue porque no quería. A ver, voy a hacer una aclaración. Las presiones, no, se fue. Salió por una puerta y entró por otra. El acta es nominal. O sea, el acta es nominal, pero las presiones que tenía dentro del partido era insufrible. Todo el mundo tiene presiones dentro de los partidos. Sí, pero vamos. Y que menos que Casado, después de dejar el partido con 66 diputados, no tenía presiones. No, pero es que creéis que no. Agustín no habrá tenido presiones estos 3 días antes del pacto, estos 2 días, porque no ha dado tiempo ni a 2 días para que hiciera una gran coalición, hiciera desde el empresariado, desde... Sí, pero la Iglesia, que lleva sistemáticamente bajando el número de electores, bajando el número de diputados desde que se presentó por primera vez, tampoco ha dimitido. Pero no creo que sea comparable el descalabro. Lo que pasa es que esto ha sido un batacazo muy grande, muy exagerado, el de Ciudadanos, muy exagerado. Es cierto que podríamos hablar de las cloacas, donde bueno, hay una serie de factores. Creo que aquí lo que ha pasado fundamentalmente es que Ciudadanos ha jugado a ser de derecha, extrema derecha. Claro, si tú compites con Vox, la gente vota al original. Entonces, ¿cuál es el partido más de derecha está Cervado? Pues Vox. Entonces tú no puedes competir con algo que sabes que te va a ganar por todos lados. La gente vota una división que claro, mira, varias cosas. Un familiar mío decía que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Aquí los políticos han hablado mucho, pero Sánchez también, yo creo que está en la hemeroteca. ¿Cuántas veces ha dicho con la izquierda bolivariana no, yo no pacto? No, eso está en todas las hemerotecas. Y ahora 6 meses y ahora en 48 horas ya aparece un documento escrito como si fuese por arte de magia. Y os digo, yo no estoy de acuerdo que Ciudadanos se escorara a la derecha o a la extrema derecha. Yo lo que creo es que ha sido un partido que ha dado bandazos en política, y en política cuando das bandazos y no tienes un rumbo fijo, pues la verdad es que no suele irte bien. Yo sinceramente no esperaba que fuera, aunque prácticamente todos los pronósticos y todas las encuestas lo vaticinaban, 14. Pero yo pensé que se podían ir a 20 y así. Entonces, claro, decir aquí, todos los líderes, por desgracia o por suerte, han dicho muchas cosas que están grabadas. Entre ellos Pedro Sánchez, creo que convendremos todos, que dijo que con el comunismo y yo voy a ser sincero, mira, a mí no me gusta ni el fascismo, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda. Pensad que los extremos se suelen tocar, y pensad que ha habido muchos ciudadanos de extrema izquierda que han votado a Vox. No os creáis, que yo lo he podido comprobar, estamos en un ámbito muy municipal, muy local, y no imagino que habréis llevado sorpresas como yo. O sea que la gente muchas veces reacciona y vota a estos partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, pues porque están enfadados, están enfadados. Del PP, el subidón de Vox, porque realmente la noticia ha sido el bajonazo de Ciudadanos y el subidón de Vox, que han sido los que realmente han ganado verdaderamente, los que han salido ganando con estas elecciones. Claro, nosotros si hablamos a nivel de Jaén provincia, pues sinceramente estamos satisfechos, pero no podemos decir que estamos hechos unas castañuelas, porque si nosotros aspirábamos a obtener dos diputados, que hubiese salido también María Luisa. Claro, yo entiendo que en este caso lo hubiera perdido el PSOE, entiendo yo, y de hecho antes yo lo hubiese entendido así. No podemos decir que podemos vender el resultado que hemos tenido como una victoria, pero claro, sí que es verdad que también hemos
crecido casi 7.000 votos, teníamos 75, nos hemos ido casi 82, por ejemplo el PSOE ha bajado 12.000 y ha seguido manteniendo sus 3 escaños, y claro, aquí los que se ha producido un batacazo hacia abajo ha sido Ciudadanos, y los que se ha producido casi en la misma proporción una subida hacia arriba ha sido Vox. Claro, estas cosas pues sinceramente se miran con preocupación, porque luego hay que acordar y hay que gobernar, es lo que he dicho antes con a mí no me preocupa, vamos, sí me preocupa, porque yo evidentemente luego... ¿Por qué se ha ido tanta gente a Vox? Tanta gente que de derecha... Yo creo que hay mucha gente encarna desencantada y que no entiende algunas de las cosas que hacen los políticos arriba, porque es difícil de entender, es difícil... Porque aquí nos engañaríamos si dijéramos que Pedro Sánchez no pacta con Unidas Podemos y convoca elecciones porque cree, sus asesores le dicen que va a encontrarse con un panorama de 140, 150 escaños. Bueno, no sé si tanto, pero mejor. Entonces, lo que pasa es que luego los políticos tenemos la virtud que no deberíamos de tener, que por eso también otro de los mensajes que pasó en el debate en televisión de los 5 candidatos, pues que este hombre, pues bueno, nos pueden gustar más o menos sus ideas, pero lo que es verdad es que con mucha tranquilidad las dijo. A mí no me gustan y no las comparto, evidentemente, por eso estoy en el partido, efectivamente. Entonces, claro, la gente cuando se desencanta y los políticos de los 2 partidos mayoritarios pues no tienen, como en este caso, hacen cosas extrañas, pues la reacción suele ser, por desgracia, irse a los extremos. ¿Cómo lo valoráis vosotros, Jorge? ¿El qué? El subidón. Bueno, al final ha sido un trasvase de votos. Quieras que no, si nosotros nos ponemos a echar cuentas, los 3 que hemos perdido nosotros, los 7 que ha podido perder Unidas Podemos, te encuentras al que ha subido el BNG, te encuentras al que ha subido Teruel Existe, te encuentras los 3 de Rejón. Vale, pero es que ya he dicho que nosotros creíamos que Ciudadanos sí era una opción moderada de centro y vemos que no lo ha sido, porque evidentemente en ese río revuelto de esos bandazos de Ciudadanos, los que coincido totalmente, que ha pactado con nosotros, que ha habido decisiones potentes en las que ha estado al lado de Unidas Podemos, a los que siempre han vetado, creíamos que esos bandazos, ese centro progresista iba a venir a votar al PSOE. Evidentemente no ha sido así, no ha sido así. Al final los 3 son más o menos anecdóticos porque al final cada uno vende su libro. Lo que sí hay que decir es que el bloque de izquierda ha tenido un retroceso de 3-4 diputados, pero sobre todo ha tenido un retroceso de más de 1 millón de votos. Se ha dejado 1,5 millones de votos largos en el camino. ¿Dónde está el problema? El subidón de voz al final es el subidón del cabreo. Ahí... yo también recuerdo la encuesta, que la última que dijo el PP hace 2 semanas, que eran que el PP tendría entre 102 o 98, 104, en torno a esa. También pero es sería lógico que esa gente algún medio, ¿no? El PP, ¿no? No, alguna esa fue la que comentó el secretario. Hoy hemos cogido otro, ¿no? Sí, hoy habéis cogido uno. Ya 99. Sí, hemos cogido uno, Y de todas formas, que un partido radical de extrema derecha suba, pues es un problema para la sociedad española, es un problema para las nuevas generaciones y es un problema para las generaciones que ya están cobrando su pensión, porque también, si nos retrotraemos al debate, en el momento en el que al señor Abascal le preguntaban sobre economía, sacaba la banderita de Cataluña, sacaba la banderita de los inmigrantes, porque está pegado. Porque también es una persona de una formación cuestionable, que no ha trabajado nunca, que ha vivido de ser secretario general de Nuevas Generaciones, que ha vivido de ser diputado vasco, que ha vivido de ser concejal del PP también en el País Vasco, con titulares que han calado, que ha vivido de los chiringuitos, y luego lo que sí han hecho, y han hecho muy bien, además hoy se lo decía yo a mis alumnos que estábamos hablando de las elecciones, es dar los mantras, los mensajes claros a esos grupos a los que muchas veces nosotros damos de lado, grupos de cazadores, grupos de taurinos, grupos de gente que en una mala situación echa de la culpa de esa mala situación a la inmigración. Ellos han repetido ese mantra, y quieras que no, esas cosas calan, y lo raro es que en lugares donde si no hubiera inmigrantes desaparecerían, como son por ejemplo la región de Murcia, Vox ha ganado en la región de Murcia. O sea, Vox ha ganado en el Ejido, por ejemplo. En Huelva, hay muchas zonas de Huelva que recolectan la fresa, y sin embargo están llenas de inmigrantes, y en cambio... Y yo no quisiera pasar sin el caso de la provincia de Jaén. 97 municipios, en 95 gana el PSOE, y en 2 la derecha que gana es la de Vox. En Natorá y Villanueva del Arzobispo. Creo que eso es bastante preocupante que el referente de la derecha en algunos pueblos empieza a ser Vox.
Entonces es que la izquierda debe asustarse y o asusta un poco, pensáis que y la derecha debe de hacer las cosas de otra manera. Mira, la derecha, y yo lo digo sinceramente, tú lo acabas de decir, Jorge, una de las banderas que saca Abascal es la bandera nacionalista, de Esquerra Republicana, del PDK, y yo, ahora está en vuestras manos, que habéis hecho ya un preacuerdo, de ver cómo sumáis y a quién sumáis, con qué condiciones. El PP se puede abstener. Lo he empezado diciendo, hombre, Jorge, se puede abstener, pero convendrás conmigo y ya no hace falta que ni lo han llamado ni le han dicho nada. Hombre, ni lo han llamado ni le han dicho nada. Y nosotros, lo que no es normal. Pero entender, mira, claro. Yo, si me permití, yo no he querido, porque Encarna quería un poco, entiendo, profundizar por el contexto político más que hablar de medidas. Yo no comparto para nada, ni mi partido comparte para nada, que la solución a cuando se entra en un periodo de recesión sea subir el poder inquisitivo a la gente. Vosotros decís, sí, pero a los más ricos. Mirad, vámonos a engañarnos aquí. El año que viene, cuando Amancio Ortega dé su cuenta de resultados, va a decir que ha crecido. Que está en contra de la gente tenga más dinero. ¿Está diciendo eso? No hagas tuya. Está diciendo que habrá crecido, ¿no? Habrá crecido de todas maneras. Acaba de decir que está en contra de que la gente tenga más poder adquisitivo. Déjalo que termine de argumentar. Déjame que argumente. No ponga palabras tuyas en mi. No ha terminado la frase, déjalo que termine. Mira, nosotros entendemos que cuando se presenta una crisis, lo que hay es que hacer lo contrario. Es distender la presión fiscal. O sea, ¿cuándo se tiene más dinero para pensiones? Cuando cotiza más gente. Pues si precisamente es todo lo contrario. Hombre, si me deja acabar, mira. Pero si te refieres a mí, tienes que contestar. Si se refiere a mí, yo tengo que contestar. No, contestas, pero cuando acabe, escúchame. Si no me voy, porque vosotros callado 10 minutos. Francis, si No, te no quieres ir, te puedes ir. No entiendo. Pero que ha habido debate en los que tú has hablado más que el resto y tampoco nadie se ha levantado. Pero llevas 4 turnos. Déjalo que termine. Yo acabo y después te escucho. Déjalo que termine y ahora hablarás tú. Nuestras recetas económicas para cuando se produce un periodo de recesión como ahora es justo lo contrario. Es levantar la presión fiscal para que la gente mueva más el dinero y mueva eso. Y que el que quiera crear un negocio tenga menos obstáculos burocráticos y que tenga una tasa plana. Que en vez de, oye, yo voy a poner un negocio y dice, tiene usted que pagar 100 euros mensuales o 200 con uno. No, paga usted 30. El primer año, si puede ser 2 años. Y vosotros, entiendo que de una manera eso decir, oye, no, hay que apretar fiscalmente más a los que más tienen. Y yo te digo que entiendo y creo que sinceramente los que más tienen mucha información y tienen mucho asesoramiento. Y cuando les aprieta, y perdonad la expresión, mi pueblo dicen, atan el perro corto, o sea, dicen, arriesgo menos, y lo que hacen es dormir y que la economía no crezca. Pero son políticamente, ideológicamente, nosotros nos apoyamos más en un sistema más liberal que vosotros, y eso es entendible, y cada uno aplica y los resultados, entiendo, Francis, que hasta ahora nos dan la razón. Los resultados que ha habido en España en parte nos dan la razón. Bueno, yo creo que ahora es tu turno, porque te he de recordarte, por supuesto, de recordarte que en el momento en que no te sientas cómodo te puedes levantar, que no hay cadena en la silla, pero al margen de eso, perdóname, Francis, déjame que termine, porque ahora te voy a dejar que hables tú y que le replique a él y a él todo lo que quiera. Pero ellos normalmente no interrumpen. Quizás cuando terminas tú te pillan en que descansas. A mí me han interrumpido varias veces todo, y yo te interrumpo también un poquito, pero como de verdad que en los últimos debates la persona que yo me he sentado aquí con todos vosotros que me ha interrumpido en los últimos debates ha sido tú, créeme. No, creo que no, pero bueno, tenemos diferentes perspectivas. Venga, no pasa nada. Vamos a contestarle. Bueno, que no puedo estar de acuerdo en nada de lo que ha dicho. Concretamente porque precisamente el liberalismo ya ha demostrado que es un fracaso, no solamente ahora. El liberalismo es mucho más antiguo que otro tipo de ideología, otro tipo de sistemas económicos. El neoliberalismo ha llevado a la ruina a toda Europa y a todos los países occidentales en diferentes ocasiones, y creo que lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, donde la sanidad, toda la gente paga por la sanidad, la gente paga por servicios básicos, es precisamente el liberalismo lo que propone el Partido Popular, lo que propone también Ciudadanos, porque me gustaría recordar una cosa. Ciudadanos tenía en su estatuto que era un partido progresista, y hace unos cuantos años los cambió para ya no ser progresista, ya directamente es un partido liberal. Entonces, cuando llega una crisis se necesita dinero pues para hacer políticas pasivas, para posiblemente mejorar las carreteras, para posiblemente mejorar la sanidad, para posiblemente mejorar la educación. Entonces ese dinero hay que sacarlo de algún sitio. Si no lo sacamos de la gente que menos tiene, habrá que sacarlo de la gente que más recursos tiene. Habrá que recuperar los 60.000 millones que hemos prestado a la banca, por ejemplo. Habrá que quitar toda la ingeniería eficaz, porque hay una ingeniería eficaz que los gobiernos han diseñado para que los que más tienen se puedan acoger a esos truquillos legales, a esas trampas legales,
pero que esas trampas legales se podrían eliminar si hubiera voluntad política. No la hay. No la hay porque, bueno, porque también, entre otras cosas, porque hay puertas giratorias. Porque hay que explicar a la gente que si la gente no puede pagar la luz es precisamente porque los partidos, principalmente el Partido Socialista y el Partido Popular, tiene gente que pasa de los ministros del Ministerio de Energía a la eléctrica, tanto del Partido Popular y el Partido Socialista. Y porque, claro, la eléctrica no contratan a los ministros socialistas y a los ministros populares porque sean los más listos. Los contratan y les pagan un buen sueldo porque tienen la agenda, porque tienen contactos y porque pueden presionar a los gobiernos. Entonces eso es lo que hay que cortar. Lo primero, las puertas giratorias. Y hablando de ahí, porque claro, el dinero, tú hablas, el dinero tiene que salir de algún sitio. Vamos a bajarle a la gente los impuestos, ¿no? A la gente básica para que tenga más dinero, más poder adquisitivo. Entonces, yo estoy en contra de, o yo he entendido eso. Bueno, pues no, todo lo contrario, la gente tiene que tener más poder adquisitivo. Es cierto que los pequeños empresarios, los autónomos, tienen que tener más también, pues más dinero, ¿no? Y bajar el impuesto. De hecho, Podemos, una de las propuestas que lleva en el programa electoral es precisamente que los autónomos, los pequeños autónomos, pagaran en función de los ingresos que tengan. No es normal que un electricista, por ejemplo, un fontanero que factura 1.000 euros tenga que pagar 400. Eso es lo que no es normal. Y el Partido Popular y el Partido Socialista llevan en el gobierno 30 años y no han hecho nada. Ahora, cuando llega la campaña electoral, todos decimos que hay que bajarle los impuestos a quien más tiene. Y luego otra cosa. A quien menos tiene. Bueno, a quien menos tiene, ¿no? Bueno. Decimos que menos tiene. Bueno, vale, de acuerdo, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, si en 40 años no lo hemos hecho, no me vale a decir, no, va a venir la izquierda y le va a subir el impuesto y va a ser un fracaso. Y el fracaso es lo que hemos tenido hasta ahora. Que gente que factura 1.000 euros, 1.500 euros, tiene que pagar 400 y tiene que pagar una familia y tiene que pagar una serie de gastos. Y hay que dejarlos vivir. Y hasta ahora lo que no se ha hecho ha sido eso. Y luego, política expansiva, ya voy a terminar. Política expansiva. La gestión, que tú me has vendido la gestión del Partido Popular, la gestión que lo he dicho muy bien. Bueno, pues vosotros los que habéis vendido las empresas públicas, que eran de todo el pueblo, para tener ahora los recibos de la luz, los recibos de la gasolina, los más caros de Europa. Eso es lo que habéis hecho. Lo que habéis hecho es que habéis dilapidado los 70.000 millones que había para la lucha de las pensiones, que ya no hay nada. Lo que habéis hecho, porque, por cierto, la lucha de las pensiones, hasta el 2011-2012, teníamos superávit. No se está quejando, pero ya me voy a empezar a quejar yo. Tienes que acabar, ya. Vale. No, si está dejado, pero termina. Termina. Pero ahora vuelvo a hablar. Termina. Sí, pero si vamos, si nos queda programa. Tengo dos apreciaciones. La primera es que creo que Agustín tiene el concepto al revés. Nosotros no necesitamos a las grandes empresas. Las grandes empresas nos necesitan a nosotros, a todas las personas. Y por corto que ate en el perro, si todos al final somos sus consumidores, la cuerda la terminarán soltando por una razón muy sencilla, porque nosotros podemos vivir sin ellos, pero ellos no pueden vivir sin nosotros. Y pasa que nosotros en nuestro programa nos llevamos a subirle los impuestos a los autónomos, todo lo contrario. Se pretende una tarifa plana, se pretende que sea a nivel de las comunidades autónomas las que regulen esto, se pretende que... Es que hay muchos tipos de autónomos, que siempre nos vamos a la pobretica fontanera, pero también hay otros autónomos que facturan miles de euros cada mes, que también hay gente que se dedica a profesiones liberales. O sea que lo que hay que hacer es hacer las cosas de forma progresiva. Y lo segundo, el Partido Socialista y el Partido Popular llevan gobernando 40 años, así es, y España está mejor que hace 40 años. Llevo escuchando por parte de los comunistas el mismo tole. Comunista, de Unidas Podemos, de los de ahora, Unidas Podemos, el mismo tole. Además dices Podemos siempre, Unidas Podemos. Aquí, yo digo Unidas Podemos, ¿puedo hacer una apreciación rápida? Digo Unidas Podemos porque yo concretamente, aunque tú eres de Podemos, pero... Y yo soy y represento a Podemos y soy de Podemos, simplemente que para las elecciones, si verdad que las que estamos valorando ahora mismo soy Unidas Podemos. Termino que se me va el hilo. Unidas Podemos, perdona. El mismo tole de que aquí no ha cambiado nada en 40 años. No, aquí han cambiado muchas cosas y han cambiado muchas cosas a mejor. Y ha sido por las políticas que han llevado a cabo los diferentes gobiernos, con muchísimas críticas, con muchísimos problemas. Y hoy nos ponemos a criticar, pero si en España en los años 80 no está el gobierno que está, con los problemas que tuvo, España no sería como es. Y la España que cogió Felipe González no la conoció luego ni la madre que la parió. Y eso es así, o sea que toda la vida no hemos estado haciendo malamente las cosas. Tenéis que avanzar un poquito en esos mensajes. No podemos decir que es que todo se ha hecho mal durante toda la historia, porque no es así. Y se ve en las pruebas de que las nuevas generaciones tenemos acceso a unos servicios públicos que nuestros padres ya habrían querido. Y eso es porque se levantó un estado del bienestar con muchos problemas, con muchas cosas que no estén bien hechas, pero se levantó y se hizo. Así que vamos a dejar el mantra, que estamos siempre con lo mismo. Y lo otro, ya te digo, Agustín, que hay que aplicar impuestos grandes a las grandes empresas. Hay que tirarle a quien más
tiene, y hay que proteger a quien menos tiene. No puede seguir, las tasas de pobreza infantil no pueden seguir subiendo, no puede seguir bajando el salario medio de los obreros en general, mientras el de los directivos se dispara, porque también en un estudio económico, en 10 años, el sueldo de los grandes ejecutivos de las grandes empresas de este país, que son aquellas que nos deberían de servir, no a las que deberíamos de servir, se ha disparado en millones de euros, mientras que el sueldo de los obreros, de ese que va a la alcantarilla a levantar, a ver cómo está la arqueta, lo da, ha bajado un 1,8%. No distorsionemos que nosotros sabemos que a quien tenemos que aplicar unos impuestos más altos es a quien más tiene. Como y no había entrado las cuentas de resultados que arrojan los bancos cada año. Cada año. Claro, evidentemente, pero si, vamos, quizás o no me explico bien o no me entendéis. Yo empiezo diciendo que no explique bien. Mirad, a mí la experiencia nos dice que, por desgracia, cuando se sube la carga impositiva a los impuestos, los que no nos escapamos de ellos somos los que tenemos una nómina. Jorge, como tú y como yo. Y decía Francis, desmantelar la empresa pública. Vosotros no habéis sido gobierno en los 40 años en España, pero sí habéis sido cogobierno en Andalucía. Ya me gustaría, Francis... De Unidas Podemos, bueno, Unidas Podemos ahora mismo. Es como si yo ahora reniego de algo que hizo Alianza Popular. Lo mismo le pasó a Joaquín, entonces ¿no? se trata solo de que en las siguientes elecciones, Francis, cambiemos el nombre del Partido Popular y digo, oye, que yo soy ahora de España Puede, no del Partido Popular. Mira, me gustaría sinceramente que ambos vieseis cómo ha quedado la administración andaluza. Por ejemplo, ahora, y os voy a poner un ejemplo, la administración, la delegación de Fomento se ha hecho cargo de Cultura. ¿Sabéis cuántos funcionarios tiene el delegado de Fomento a su cargo para hacer todos los informes de protección cultural? Que, como sabéis, os pongo un ejemplo: Jaén Ciudad o Jaén Capital, Marroquíes Bajo, un patrimonio arqueológico inmenso, una funcionaria, una técnico. Si yo dijese los niveles que están la administración pública de la Junta de Andalucía, y ahí había estado, bueno, llámese Izquierda Unida, que era entonces, habéis sido socios de gobierno y sois partido de izquierda, y de verdad que uno se ruboriza cuando ven a qué ha quedado desplazada la administración pública, os lo digo honestamente, y os digo que evidentemente los impuestos son progresivos y así deben de serlo, y apretar con más fuerza, pero por desgracia lo que yo observo es que el que no se escapa es el que es un profesor de instituto o el que tiene una nómina, ese sí le aplica una esta de un 21, un autónomo. Entonces, y que nuestra filosofía es que hay que dejar precisamente dinero en el bolsillo de la gente para que la gente consuma, cree riqueza. Sí. Eso sí, yo he entendido y el tiempo dará y quitará razones que en vuestro acuerdo de gobierno está más que claro que vaya a subir los impuestos. Yo eso es lo que he entendido. Sí, y nosotros en la Junta de Andalucía lo que estamos haciendo es, y acabo, lo que estamos haciendo donde estamos gobernando es bajar impuestos, crear tasa plana a los nuevos autónomos, alargarla 2 años, se empezó con 1 año, 2 años. Entonces, el tiempo va a dar y va a quitar razones. Yo lo que tengo entendido es una subida de impuestos que, bajo mi punto de vista del Partido Popular, es contraproducente. De momento ya en Andalucía os está quitando un poco la razón. Sí, pero con todo el respeto del mundo, creo que es contradictorio lo que acaba de decir, porque tú dices que la gente tenga más dinero en el bolsillo, pero si el Partido Popular y el Partido Socialista, bueno, primero Socialista, luego sobre todo el Partido Popular, habéis subido el IVA del 16% al 21%. ¿Cómo decir que lo que queréis es que la gente tenga más dinero en el bolsillo? Si precisamente la gente le habéis subido el IVA, pero en todo, en el agua, en la luz se paga el 21%, en la comida, en algunos productos, en otros se paga el 10%, en otros se paga el 4%, pero en otros también se paga el 21%. Si los servicios básicos y en las cosas de diario le habéis subido los impuestos a la gente, hasta el más pobre que pagaba el 16, eso paga todo el mundo hasta igual. El más humilde que pagaba el 16 paga el 21, porque el que es rico le da igual pagar el 16 que el 21, que el 22, que el 25, porque no tiene problemas. Pero a lo mejor alguien que no pueda llegar a finales de mes, pagar el 16, o un pequeño empresario pagar del 16 a pagar el 21, le puede suponer un problema gordo. Había empobrecido a la población en general con esa medida, y ahora me dices que vosotros lo que hacéis es que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Pero hombre, yo creo que sí, es el principal impuesto que afecta a todo el mundo, sobre todo a la gente más humilde, se lo habéis subido. No me podéis decir eso. Luego, una
pequeña apreciación que le quiero hacer al compañero socialista que decía que el estado de bienestar ha mejorado y que ha mejorado todo. Efectivamente, ha mejorado. Yo estoy muy orgulloso de que haya una sanidad pública que sea más o menos buena, aunque ha pegado un atraso. Por ejemplo, ahora los hospitales se están cerrando plantas, se están haciendo auténticas barbaridades. El gobierno que está, el gobierno conservador que está. Pero bueno, en la provincia de Jaén se ha desmantelado la industria, teníamos 7 diputadas, tenemos 5 porque hemos perdido población, no ha sido por otra cosa. No tenemos Santana Motor, y eso Francis lo ha hecho el Partido Popular. Producíamos maquinaria agrícola. ¿Por qué? Porque en el País Vasco se hizo la reconversión industrial y se apostó por industria y porque hubiera industria cuando se quitó, y aquí no se ha hecho ninguna reconversión. Hay que remontarse mucho. ¿Por qué Yo he hecho una referencia a los 40 años, pero el compañero ha dicho de 40 años, de que han hecho. Sí, han hecho. Yo reconozco que tenemos una mejor sanidad, que hemos mejorado la educación, que ahora mismo está que todo el mundo va a la escuela, ¿de acuerdo? Yo a eso tengo que reconocerlo porque se han hecho propuestas, ha sido un gran avance, eso nadie lo ha discutido. Lo que sí discuto es que en el sector económico, que la industria, por ejemplo, en Jaén ha desaparecido la azucarera, ha desaparecido la algodonera, ha desaparecido Santana, ha desaparecido Fuentes, ha desaparecido Palacín, ha desaparecido todas las industrias que había en la provincia, han desaparecido. Y casi la estación Linares Baeza. Y la estación Linares Baeza, las carreteras, la autovía. Entonces, la infraestructura en Jaén es la provincia una de las más abandonadas de toda España. Entonces, sí, se han hecho, tú andas lo que se ha hecho bueno, y yo estoy de acuerdo y te lo reconozco. Te he reconocido que también se han hecho cosas mal, ¿eh? Pero en muchos sitios se ha hecho reconversiones industriales, como en Bilbao, en sitios que se ha quedado sin industria, se ha apostado, y aquí en Jaén se ha convertido en un desierto. Lo único que producimos es aceite, ya ni siquiera maquinaria, que antes se producía. Entonces, sí, aunque esté de acuerdo contigo en algunas cosas, creo que estos 40 años lo que hay que hacer es darle la vuelta al calcetín a las políticas económicas y precisamente hacer todo lo contrario de lo que se ha hecho. Los datos del País Vasco es de recesión demográfica. No sé a qué datos te refieres, yo es que los manejo bastante a diario. Y te voy a decir una cosa, la fábrica de pantalones que había aquí en Baeza, por ejemplo, ¿qué autoridad tiene el gobierno central si el empresario quiere deslocalizarla y llevársela a un país del Magreb? ¿Qué hacemos? Por favor, ¿sabéis por lo que es? Pero si se pueden hacer políticas precisamente para que la gente se instale, para que la gente no se vaya. Sí. Hay empresas que están subvencionadas que se han ido de España y no ha pasado nada. No se dio una subvención en la Unión Europea cuando se quitó, por ejemplo, la azucarera, que dio una millonada para que se quitara la algodonera. Es que ya no, la azucarera, es que ya no nos acordamos los 11.000 millones, los 10.000 millones de pesetas, que ahora son que se ha subvencionado que las empresas se vayan de Jaén y se vayan fuera. Ahora la azucarera está en Portugal, el dueño, y en Italia. Bueno, claro, si le pagas para que echen a la gente, le pagan 11.000 millones, claro que se va. Si no fomenta, en vez de multarlo porque se vayan, o bajar los impuestos, subir los impuestos, o hacer alguna medida, porque se pueden hacer, desde el gobierno se pueden hacer medidas para evitarlo, o para menos, para ponérselo más difícil. Tú a lo mejor tampoco a la fuerza no lo puedes obligar, pero tú le puedes poner y se puede intervenir, como se ha intervenido muchas veces. Y en el tema de infraestructuras que habéis dicho, pues yo la verdad es que tengo que decir, y lo digo con la cabeza bien alta, que yo he visto trabajar las máquinas en la A32 cuando había un gobierno del PSOE, y que he visto hacer la autovía del Olivar cuando había un gobierno del PSOE. Yo decir que estamos abandonados, bueno, tenemos que correr más España, ¿eh? Pero la obra la suspendió Pepe Blanco. Tenemos que correr más España, porque yo he estado en muchas provincias españolas que están bastante peor que nosotros, en lo que a infraestructura se refiere, principalmente. Y ahora lo que sí te compro, y ahí si tengo que tirar con fuego amigo, voy a tirar, es que la estación Baeza necesita ser la cabeza de puerto seco del Alto Guadalquivir, y necesita hacer, por la zona que tiene, la estación Linares Baeza, perdón, que me tira el nombre vehicular de aquí del pueblo, necesita, ya que está en el sitio que es el puente entre Andalucía y el Levante, entre la costa, necesita dinero, necesita mucha obra y necesita colocarla en el lugar en el que está. Y ahí sí no creo que tengamos discrepancia entre los tres, ni entre los tres, ni si hubiera otros partidos, aquí. O sea, vamos a luchar juntos por eso, pero que al final las infraestructuras de la provincia de Jaén son las infraestructuras son las que hacen que también los empresarios quieran sean atractivos a los empresarios. Si tú no tienes unos trenes de mercancías que te puedan sacar la mercancía, no eres una empresa competitiva, te cuesta mucho más y por supuesto el producto vale más caro. Yo sí quería, es que es tan simple como eso. Muchas veces cuando equivocamos, Jorge me hacía antes una puntualización y decía: Agustín, cambia los términos. Las empresas nos necesitan a nosotros. Si me permites, te corrijo y te digo que ambos nos necesitamos, y tú acabas de poner un ejemplo. Se va a la empresa de pantalón y la echamos de... Yo creo que nos necesitamos todos. Y esta social que hay más, la lacra social que hay, es el desempleo. Hombre, y no negaréis
que cuando ha gobernado el Partido Popular se ha creado empleo. Ahora en estos 2 años que llevamos ahí volvemos a crear desempleo. 17 bueno, vale, lo negáis vosotros. Los datos son los que son, y habéis dicho, mira, por desgracia, es verdad que se ha desmantelado Santana y que se ha desmantelado pues todo el tejido industrial que giraba o que estaba en torno al eje de la antigua Nacional Cuarta. Pero bueno, yo soy una persona, ahora gobierna el Partido Popular en Andalucía, y soy una persona que me gusta mirar al futuro con optimismo. Es verdad, como decía Encarna, que tener un déficit bestial que tenemos en ferrocarril y en infraestructura viaria, de carretera y demás, no hace atractiva a nuestra provincia a inversiones. Pero bueno, ahora tenemos aquí una oportunidad de oro que se llama ITI, que se llama invertir 435 millones de euros aquí en Jaén. Yo espero y sé que va a ser así, que se van a hacer inversiones importantes, que van a solucionar algunos temas de problemas de comunicación a través de ferrocarril, sobre todo de la conexión interna y demás, y eso entiendo que va a servir para avanzar mucho en la ese plan especial, porque van a luchar los 5 diputados de Jaén allí en Madrid, en el Congreso, que tiene que venir ya a Jaén. Sí, ya está, bueno, ya sabéis que está, ¿no? Ese plan especial por el que además llevamos muchísimo tiempo luchando todo el mundo en esta provincia. Si os parece, hacemos un descansillo, vamos a ir a publicidad unos minutos y no se vayan, porque enseguida volvemos aquí en el programa Actualidad Debate con todos ustedes. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en esta segunda parte de Actualidad Debate, tras este descanso, como siempre decimos, en el que hay que darle vida al comercio local, a los establecimientos de nuestra comarca, que además se lo merecen y por lo que tenemos que apostar en nuestra tierra, por lo nuestro. Vamos a continuar con este interesante debate que al final de la primera parte se ha centrado en la provincia de Jaén, lo cual me encanta, porque lo que tenemos que hacer es defender y hablar de nuestra tierra, de lo nuestro, y hay un tema muy importante en el que precisamente no pudiste estar tú, pues, que fue cuando hablamos de agricultura, porque nos guste o no nos guste, evidentemente hay que diversificar lo que es los sectores económicos de esta tierra, pero el que más pesa, con una diferencia abismal, es el de la agricultura, es el del olivar, el aceite de oliva. Y bueno, pues está atravesando un momento, como decíamos, no demasiado dulce, ni muchísimo menos, con problemas para los productores, con esos aranceles que son una losa que tenemos encima, y en fin, un momento bastante complicado, Agustín, al que hay que hacerle frente. Sinceramente sí, la verdad es que, como tú bien dices, cuanto más diversificada esté la producción de una provincia, más rica es y más flexibilidad tiene para la hora de salir de momentos difíciles. Pero no podemos olvidar que la provincia de Jaén es olivarera y que vivimos del campo y que vivimos del olivar. Y efectivamente el contexto que vive desde hace un tiempo, en concreto en esta última cosecha de precios ruinosos, casi desastrosos, pues bueno, ya sabéis que el Virgen Extra prácticamente no levanta de 2,10, no, si llega baja y demás. Yo sí que tengo que hacer algunos reproches a la actitud que ha tenido el Gobierno central, porque si bien tenemos que reconocer que la aprobación de la política agraria común ponía pocos argumentos y pocos elementos encima de la mesa para ayudar a regular el mercado del aceite cuando se produzcan este tipo de alteraciones en el mercado tan graves como están pasando, que es que los precios sin ninguna justificación que bajen tanto y sí, simplemente la justificación, la especulación, vamos a ser claros. Teníamos un elemento regulador, que era la activación del almacenamiento privado. Bien es verdad que en la forma que está, si tenemos que esperar a que se active cuando llegue a los precios que estamos 1,77 en el Virgen Extra, 1,71 en el Virgen o 1,52 en el Lampante, pues entonces lo que tenemos es ya que estamos arrancando los olivos y nos estamos yendo. Pero también es verdad que había un artículo 28, que había un apartado en el que decía que cuando se producen estas alteraciones tan graves del mercado se puede actuar, y de hecho ha pasado después. Pero yo entiendo que en vez de haber pasado hace 5 o 6 días, que como sabéis Europa ha aprobado la activación del almacenamiento privado, tenía que haber pasado cuando estábamos hablando de otras elecciones generales en abril,
que ya teníamos el problema encima. Y siento mucho que nuestro gobierno, nuestro ministro Luis Planas y Pedro Sánchez pues estuvieran dedicados a temas del pasado y a otros temas pues que yo entiendo que tenían que haber visitado un poco más, haber hablado, porque ya la última losa que nos cae es cuando toma Estados Unidos la decisión de colocar a nuestros productos agroalimentarios y en concreto al aceite este 25%, que ha sido lo que un poco, digamos, ya ha hecho detonar esta alarma que yo entiendo que se tenía que haber detonado antes. Y entonces, en definitiva, creo que esto que se ha hecho ahora se tenía que haber hecho antes. Entiendo que otros gobiernos como Grecia e Italia han hecho sus deberes y entiendo que esto se salva, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, dialogando y con diplomacia, no amenazando, y se salva pues un poco haciendo, como digo, los deberes, como también lo ha hecho Alemania y Francia, defendiendo su sector automovilístico. Esto ha afectado muy gravemente a la provincia de Jaén. Pensad que el COI, cualquier informe, habla que los costos de producción en el precio del aceite de oliva se sitúan por encima de los 2,75 € y que tenemos el precio del aceite virgen extra en 2,10 y no levanta de ahí. Eso es preocupante y es ahora y de cara al futuro, y os dejo y acabo, tenemos la negociación en puerta, en ciernes, de otra política agraria común, y yo espero que en este pacto el Partido Socialista y Unidas Podemos no se olviden del olivar jiennense y pongan encima de la mesa esa actualización de precios que siempre ha estado ahí, que no se pierda con la salida de Inglaterra y el Brexit, como sabemos, que no se pierda mucho dinero, y vamos a ser consecuentes de esa ficha económica, que pensás que estamos barajando ahora más de 37.000 millones de euros. Entonces, esto hoy por hoy siempre hace falta la subvención, pero con los precios que tenemos, si la subvención, estaríamos hablando de abandono y de que Jaén formaría parte, pasaríamos a tener tres diputados, y eso es muy preocupante. Pues sí, porque ahí está además nuestra supervivencia y la despoblación, sí. Y aún así no está Jaén como hay muchos sitios de Castilla no estamos, pero los pueblecillos chicos de la sierra, donde el olivar está más difícil, donde pues los relevos generacionales no llueven del cielo. Sí, son caminos de convertirse en terras casi. Que Jaén también existe. También existe. Bueno, pues sí, me gustaría hacer, antes de hablar de la agricultura, creo que hay unas líneas fundamentales que habría que cuidar. Ya la otra vez que intervine en agricultura, dije que durante estos años se ha hecho una política desde el gobierno central, una política a nivel agrario, a nivel europeo, que han ido en el sentido de llevar las rentas, de quitarle renta siempre a los pequeños agricultores para dársela a los grandes terratenientes. De hecho, la gente recordará que antes, hace unos cuantos años, la subvención, por ejemplo, se daba en función de la producción. Es decir, los pequeños agricultores, los que eran chicos, como comúnmente se dice, pues se esforzaban en producir más, en tener producción, en tener el campo en orden, pues para poder tener más subvención, para tener más producción. En cambio, los grandes, había grandes que sí, grandes que no. Entonces, como esto beneficiaba a los pequeños, se cambió la ley de tal forma que ahora la subvención pues se da por hectárea, a la superficie. Se hicieron una serie de baremos, tal y cual, es que donde han salido perjudicados los pequeños. De hecho, incluso hasta los más pequeños se les ha quitado la subvención. Yo conozco un vecino mío que tiene un pequeño olivar, no sé si no llegará a una hectárea, un pequeño, y se le ha quitado la subvención que tenía, ya se la han quitado, y ya sabemos para dónde va a ir su subvención. Eso está más claro que el agua. Luego tenemos otro problema, que son las políticas europeas, los acuerdos de libre comercio, que alguien quiere que es muy bueno. Mire, y ya comentaba que los acuerdos de libre comercio se han cargado la legumbre en España, porque no podemos competir, por ejemplo, con Canadá, que produce, por ejemplo, pues garbanzos más baratos que el nuestro. Y con el olivar pasa igual. Si ponemos acuerdos de libre comercio, yo no sé si quizá en un plazo de 10, de 15, de 20 años, cuando se siembre, yo que sé, en un país subdesarrollado, donde la mano de obra se ha tirado, no sé si Marruecos, Argelia, tenemos Marruecos, tenemos Túnez, se siembren 600, 70, 80 millones de olivos, y ellos le paguen 3 euros, una jornada de 3 o 4 euros, y aquí se paga 30, y no sé si vamos a poder competir con ellos. Pero teníamos que plantear, yo creo que un gobierno progresista, teníamos que plantearnos si los acuerdos de libre comercio nos están perjudicando. Y luego otra cosa fundamental, que sería fijar un precio mínimo de rentabilidad, como por ejemplo sucede en Francia con la leche, donde se entiende que es un producto esencial, que es un producto base para su economía,
y tienen leyes que lo protegen y que no se paga por debajo de ese dinero, no se paga. Esto se podría hacer en España. Bueno, a ver si os va a tocar la cartera de Agricultura, ¿eh? En este reparto. Claro, pues, la otra vez que vine dije la ley y es que, claro, como no me has dicho que hablar de este tema, no me he traído la documentación, pero hay fórmulas para fijar un precio, me gusta que hablemos del tema que queráis vosotros, ¿eh? Precio mínimo de rentabilidad. Esto se podría hacer por ley, por ejemplo, y sería algo que a corto plazo se podría sacar adelante pues muchas familias. Luego también podríamos hablar del olivar de montaña, de las subvenciones, que tampoco se está dejando un poco de lado. Y eso también serían unas políticas que, desde mi punto de vista, son políticas progresistas y que también fijarían población en la. Te digo que lo mismo toca la cartera de Agricultura y podéis ahí meter Ojalá, mano. yo creo que sí. Algo podríamos. Por lo menos para Jaén, yo creo que sí. Pero me parece paradójico que aquí Agustín nos hable de que el Estado intervenga en los precios. Y eso que ha dicho que era liberal. No he dicho. Porque es lo lógico. He dicho que interviniera para que se activara el almacenamiento privado. Que ya se ha hecho. Es que hacéis. Pero se tenía que haber hecho en abril. Bueno, claro. Y otro concepto que quiero dar es que el cambio que se hizo de por producción a por hectárea fue algo impuesto por la Unión Europea, porque cuando se activaron esos planes fue tal el rendimiento que se dio en el campo español, especialmente en el campo jienense, que fue los organismos europeos los que dijeron de cambiarlo. No creo yo que ahí hubiera una malicia de los comisarios europeos. En Europa el PP y el PSOE vota el 70% de cosas conjuntas. Sí, claro, porque son políticas de Estado. Eso, los que nunca habéis tenido apoyo mayoritario de la gente, es muy difícil que lo comprendáis porque no habéis estado en los gobiernos. Que es difícil comprender eso. Es que el acuerdo de libre comercio. La otra cosa es que, aparte de que hay políticas que se están viendo, quién ha bajado las peonadas 2 veces. Al final, el número de peonadas la ha bajado 2 veces un gobierno socialista para que se pueda acceder. Cuando hace 2 PACs llegó el Partido Popular a negociar y trajo menos dinero, no por culpa de ellos, la coyuntura está totalmente ha cambiado en Europa, pero sin embargo la agricultura riojana, navarra, del vino, mantuvo las mismas prestaciones, los mismos subsidios. Fue la agricultura de la provincia de Jaén, provincia de Córdoba y provincia de Sevilla la que tuvo los recortes de esa PAC con menos dinero que trajo la ministra Tejerina. Y lo que yo tengo que decir es que debería haber mucha más unidad en el campo, en el productor, y también en toda esa red que se extiende, el que crea la maquinaria, el que crea los envases. Debería de haber muchísima más unidad y deberíamos de concienciarnos de una vez de que vender a granel es un error, de que nuestras cooperativas de la Sierra de Segura, de que nuestras cooperativas de la Loma, que vendan a granel, que vengan los camiones y se lleve la producción, también en parte, porque ya no les queda otra, y esa producción viaje a Italia y desde Italia se exporte con su etiqueta a Estados Unidos, a China o a donde sea, es un error. A veces vamos a tener que sufrir, pero es que sin sufrimiento no se consiguen los grandes cambios, y a veces el sector agropecuario debería de dar un golpe encima de la mesa y decir que la producción se queda aquí y se vende desde aquí, y entonces será cuando salga. Y con respecto a lo de los aranceles, brevemente, que sé que me estoy extendiendo mucho, Agustín, diplomacia con Trump. Si cada día se levanta con el tupé para un lado, cada día ese hombre piensa una cosa, y ahora ha sido lo de los aranceles. Podemos pues sí, porque al final Estados Unidos es una potencia que no está ya muy lejos de la potencia que tiene la Unión Europea. Los alemanes y los franceses lo han amenazado. Pero yendo juntos, nosotros somos también un conglomerado de países potentes. Que esa persona se levantara esa mañana y dijera hay que subirle los aranceles, que creo que significan 125 millones de euros, es pecata minuta, porque es que este hombre cualquier día nos puede hacer una cosa. Lo que tenemos que ser conscientes es que vivimos en un mundo cada vez más globalizado y que lo que diga ese personaje va a afectar a nuestro campo, y lo que debemos hacer es ese salto adelante que se va dando poco a poco, primero en que tenemos una gran producción y segundo en que estamos avanzando hacia una producción de calidad que está haciendo que nuestro verdeo, nuestros aceites tempranos, que se esté avanzando en que ya no vendamos solo a granel, que somos capaces de embotellar, que somos capaces de recurrir a nuestros propios recursos. Este fin de semana se celebró la fiesta del primer aceite en Marto. En Monte López Álvarez. Y es Del Hoyo, impresionante cuando va uno allí y ve la cantidad de cooperativas, de empresas de almazara y demás que han apostado por el aceite premium, por el de alta gama, y la cantidad de premios que nos estamos llevando a nivel internacional, desde Los Ángeles hasta en Europa. Por suerte, las ferias internacionales, yo hablo por ejemplo de Estrasburgo, hablo de Pekín,
también hemos estado. Hablo de la de Los Ángeles, que es la que da el mayor certificado. Pues estamos ahí. Es importante que nosotros ya no solo tenemos el producto de nuestro día a día, que para ellos, por desgracia, es exótico, pero que también ya tenemos un paso más adelante, que es el verdeo, que es un aceite, pues excelente, de una cosecha en la que la madurez de la aceituna es la que es. Un producto de calidad, claro, es que se está apostando por eso. Hay que venderlo como lo que es. Efectivamente. Aceite premium. Tendríamos que invertir mucho más los agricultores en difundir las cualidades tanto culinarias como de salud que tiene nuestro aceite. Están haciendo un estudio, temas cardiovasculares y temas de Jaén también, con una universidad, no recuerdo. La pedagogía en este sentido. El tema del colesterol bueno. En Eslovaquia también estaban diciendo cómo ayuda y frena el dolor. La oxidación. Estudios porque frena el dolor. El envejecimiento, la oxidación, que eso, temas que cardiovasculares, todas las virtudes y todas las estas que tendría. Yo no voy a insistir mucho, pero permitidme que haga algunas correcciones. Mira, la primera, quien debate la política agraria común definitivamente es Arias Cañete, no Isabel Tejerina, y viene y coge el relevo de Rosa Aguilar, y antes Elena Espinosa, Rosa Aguilar. Y lo que había para aquí, estamos en La Loma, estamos en Baeza Úbeda, aquí un agricultor está cobrando de subvención 900.000 euros, y lo que defendió el PSOE fue la famosa tasa plana, que eran 100 euros por hectárea. Francis, mira, en Europa, como decía Jorge, efectivamente se avanza, pero y lo que no puedes defender tú es producir por producir. Claro. En Europa se está avanzando dentro de esta política agraria común. Hay un concepto que Arias Cañete consiguió, que el olivar lo tuviera per se, que era el greening, que es un pago verde, que es un 30% de la subvención, y en la nueva negociación de la PAC el tema medioambiental va a pesar cada vez más, y de la calidad, pero es que yo entiendo que tiene que ser así. No tenemos que rechazar estas explotaciones superintensivas que se están, y las superintensivas en carne, que al final no suponen empleo y no suponen, y pensad que las prohibiciones que está habiendo de que estas cabalgadoras funcionen a determinadas horas por la destrucción de fauna que están haciendo y demás. Sí. Hombre, que no sé yo del Partido Popular, que vosotros os ponéis esa bandera, el que tenga que recordar ese tipo de cuestiones. Y os pongo un ejemplo, nosotros gobernamos en Andalucía ahora mismo, y Andalucía tiene también una responsabilidad en lo que está pasando, y os digo una cosa, dos cuestiones. Una, que es muy importante, si estamos caminando hacia el tema calidad, tenemos que controlar. También consiguió este hombre lo del tema de las aceiteras rellenables, que no se permitan la prohibición de las aceiteras rellenables. Eso es luchar por la calidad y luchar por eso. Y en la Junta de Andalucía 500 inspectores más, porque es que una de las cosas que nos pasa es que empresas que se han conformado, que se han agrupado, pues vayan a hacer aceite Poeni, o no sé cómo se llama, con un 1% de aceite virgen extra y el resto colza canadiense, mezcla. Entonces, claro, eso nos hace mucho daño, eso nos está haciendo mucho daño. Y la Junta de Andalucía, ha dicho Juanma Moreno, se reunió con las asociaciones agrarias y más inspección. Y también dijo otra cosa: tenemos que aprender a vender, y yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Yo, y parece descabellado, lo primero que diría es prohibir la venta a granel, y ya está. Y si los italianos quieren que salga un barco, darle la vuelta, poner una marca y que valga de 3 euros a 6 euros, que vacíen la garrafa, pero que no lleguen con la cisterna y lo hagan. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y hay otra cosa que el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho a las asociaciones agrarias: aquí está Extenda, como está haciendo también la Diputación, Jorge, que está, oye, aquí tenéis Extenda, que es una forma de externalizar y de sacar nuestro producto fuera. Y yo entiendo que hacia ahí es donde tenemos que caminar en un futuro. Caminar, y al hilo de lo que estamos hablando, que seguro que a lo largo de las próximas semanas seguiremos hablando, porque además tenemos la campaña, lo que es la campaña oficialmente encima, y aunque con el verdeo empezamos ya 1 de octubre, pero al hilo de lo que estáis hablando, de cuidado del medio ambiente, que se refería a Agustín y demás, otra de las cuestiones que estoy segura de que el nuevo gobierno que se ha conformado va a llevar como tema prioritario en su agenda, que es la lucha contra el cambio climático, porque ya no es que sea una opción, es que es una necesidad, y además de ayer más que de mañana. Totalmente. Creo que ya en el sistema en el que estamos, en el sistema productivo que estamos, donde no hemos cargado prácticamente el medio ambiente, donde los ríos están están destrozados, los caudales, estamos viendo lo que está pasando en el Mar Menor, que por cierto me sorprende mucho que precisamente en Murcia, donde tiene ese desastre, haya ganado Vox, cuando va un negacionista del cambio climático.
Bueno, me parece que es una contradicción. Se ve que a lo mejor en Murcia están más preocupados por lo que pasa en Cataluña que por lo que le está pasando en el mar Menor. Entonces creo que, teniendo en cuenta que estamos en un país que se está desertificando, que nos estamos quedando sin agua, que tenemos problemas de salud también por la contaminación, yo creo que esto, bueno, y no solamente en España, sino en el mundo, la sequía, todo. Nos faltan recursos, tenemos que exportar ya pues prácticamente muchas cosas porque ya no hay. Entonces, comemos plástico. Entonces yo creo que hay que hacer un paquete de medidas precisamente que vayan en ese entorno, y que esas medidas, por supuesto, crearía muchísimo empleo, porque si hablamos nada más que de la energía, la cantidad de empleos que se podrían crear con la energía solar, porque es vergonzoso en Jaén, por ejemplo. Claro, por ejemplo, es que es vergonzoso que en Alemania produzcan más energía solar que en España. Entonces son por las políticas, pues también por las políticas públicas, porque las políticas públicas son fundamentales. Con el poco sol que tienen allí. Pues tú verás, aquí tenemos sol, tenemos viento, entonces yo creo que España reúne una serie de condiciones para estar a la cabeza del mundo, como llegamos hasta también los años 2000, 2000 y pico, cuando estaba Zapatero, donde éramos la mayoría productora de molinos de viento, de placas solares, estábamos a la cabeza, y yo creo que podemos retomar esa posición que teníamos y sea una potencia en ese aspecto, porque también hay que decir una cosa: la gente se asusta porque cuando le habla de ecologismo se asusta porque cree que se va a perder empleo, que se van a cerrar empresas, que al no contaminar. No, señor, se crean muchas oportunidades. Estamos hablando de oportunidades y la estamos desperdiciando. No solo de quitar, sino de cambiar. Claro, es que si tú cambias un sistema por otro, no es que destruya uno y ya la gente se quede sin empleo, todo lo contrario, se pueden crear muchos más empleos y encima vivir con mejor calidad de vida. Sobre todo asegurar que nosotros ya, fíjate, pero que las generaciones futuras tengan una mínima calidad de vida. En lo que responde a Agenda Verde, yo siempre que hablo de ecologismo me pregunto lo mismo: ¿por qué no somos generosos? ¿Por qué estamos siendo tan egoístas nosotros ahora mismo? O sea, ¿por qué nos cuesta trabajo esos pequeños gestos diarios de reutilizar, de reciclar a nosotros mismos? Pero bueno, llevarnos un bolso de la compra de una bolsa reutilizable, utilizar los frascos, una botella rellenable de estas que compramos tan monas, etcétera. Se está poniendo de moda, es verdad. A los municipios más pequeños cuesta más trabajo que llegue, pero en ciudades grandes se está poniendo de moda ya ir, y tus habichuelas, tus lentejas, tus frutos secos, te las van echando en el recipiente, que tú llegas. Hablando de política un poco más a lo grande, el gobierno tiene que ser valiente. El gobierno que salga tiene que ser valiente porque nos lo debe, porque la agenda verde creo que tiene que estar en todos los partidos, pero evidentemente partidos que no la conllevan. Y si volvemos a Trump, es otro negacionista, el neoliberalismo que tanto daño creo que está haciendo y que nos va a hacer, y la agenda verde tiene que estar presente, pero no detrás de la educación y detrás de la sanidad, tiene que estar la primera. Y más que nada, porque si no cuidamos el medio ambiente no va a haber nadie ni a quien curar ni a quien educar, ¿vale? Entonces, al final tenemos que desarrollar una agenda verde, cueste lo que cueste en recursos, no en calidad de vida, no en empleo. Pero si tenemos que empezar a quitar gastos superfluos de la administración, cosas que tú le preguntas a la gente y por muy acérrimos que sean te dice que no valen para nada, para invertir un modelo, porque además lo ha dicho Agustín nada más empezar, eso es un cambio estructural fundamental y hay que hacerlo porque nos juzgarán por las decisiones que tomemos ahora las futuras generaciones. Y creo, y fijaos que yo siempre saco pecho porque vivimos en una provincia muy verde, vivimos en una provincia con parques naturales gigantescos, el segundo más grande de Europa y demás, y nosotros al final tenemos la naturaleza mucho más cerca, pero cuando tú te mueves a las grandes ciudades, cuando te mueves a las zonas industrializadas, realmente observas que la realidad que tú tienes es casi un oasis. Y hablamos de un oasis en una zona que está en un alto riesgo de desertificación. Gracias a que tenemos, bueno, pues los sistemas béticos que frenan este fenómeno. Pero hay que invertir. Y hay que invertir en lo que más tenemos. Y hay que dar la facilidad, que es lo más importante, facilidad de acceso a todo el mundo a que tenga posibilidad de usar energías verdes. Tenemos que, si hay que subvencionar que los coches diésel se vayan quitando hacia los coches híbridos, luego hacia los coches eléctricos, porque obviamente hoy en día un coche eléctrico es cosa de rico. Un coche eléctrico de gama baja son 30, 40.000 euros, de gama alta pues te vas a los 70. Si hay que subvencionar, por favor, que vayamos quitando esas calderas obsoletas, si hay que
facilitar desde las instituciones que nuestros techos sean fábricas de energía. Y penalizar, multar a Efectivamente. la Además, que no cumplan. nosotros vivimos en una ciudad en la que esto cuesta, porque somos una ciudad patrimonio mundial, y aquí en Baeza obviamente no va a poner un panel fotovoltaico en lo alto del ayuntamiento, pero en la casa de al lado tampoco pasa nada, aunque esté cerca del ayuntamiento. Porque más que nada es que si queremos seguir yendo a ese ayuntamiento a arreglar nuestros papeles, o si queremos seguir votando para que haya un ayuntamiento, más vale que empecemos a preservar el mundo que tenemos. Sí, En fin. bueno, eso ya está. Eso ya está encarna la normativa urbanística, gracias a Dios. No, además, hoy mismo precisamente había sobre tema de movilidad en el ayuntamiento, en Úbeda, porque iban todos los municipios y demás, para tema de accesibilidad y demás, y me consta que ya está estudiando también que va a haber pronto jornadas, yo creo que en todos los ayuntamientos y en todos los municipios, y tiene que haber, y es que apostar por ciudades, por pueblos, por municipios más verdes, como dice Jorge, aquí no lo vemos, pero cuando nos enseñan un pescado y el plástico que nos comemos cuando vamos a comer, que decimos comer sano, ven, pescado a la plancha, un filete de lo que sea, ¿no? a la plancha, y tú dices, bueno, pues en granjas que han estado de manera intensiva criando a los pollos, y granjas que han estado, pues dices, madre mía, ¿qué comemos? Pero es que cuando apuestas por la agricultura dices, que sano, pero dices, madre mía, habrá también que luchar contra el tema. Sí, bueno, ya sabéis el tema de la restricción que está habiendo, y poner normativas que regulen todas estas cosas, porque todo esto es a lo que ya sabéis que, por ejemplo, el glifosato, por poner un ejemplo, tiene sus días contados, que es un herbicida de contacto. Y yo digo lo siguiente, Jaén tiene un potencial natural y verde enorme, un bosque humanizado de 60 millones de árboles. Como decía Jorge, la extensión que tenemos en parques naturales, el segundo más grande de Europa. Tenemos las sierras que tenemos y demás, y eso lo tenemos que mimar y cuidar, y gracias a Dios yo entiendo que esto va caminando hacia ahí. Me permitís que ponga dos ejemplos. Como sabéis, ahora actualmente soy director provincial de Abra, y la Junta de Andalucía, a través de una cooperación que tiene con la Universidad de Sevilla Pablo Olavide, en Mengíbar, en una promoción de vivienda pública, está haciendo un proyecto de eficiencia energética, está invirtiendo 1,5 millones de euros, aislando la vivienda y poniendo un sistema a las cubiertas de refrigeración enorme, que acaba con los aparatos estos de aire. Ayer visitábamos por primera vez el edificio de Ayuntamiento de Linares, que se ha restaurado, y la cubierta es un centro de energía fotovoltaica, o sea, tiene placas. Yo cuando veo esas cosas, pues sinceramente me animo muchísimo, y cuando soy consciente de que puede que la prohibición de todos estos fitosanitarios, de todos estos pesticidas, de todo, pues bueno, y también tenemos que ser los gobiernos y las administraciones en Europa, tenemos que ser conscientes de defender, por ejemplo, el olivar tradicional. Ya sabemos que es mucho, y si es dependiente, mucho menos. Es mucho menos competitivo a nivel productivo que el intensivo o el superintensivo. Pero es que esto medioambientalmente, y espero que las cosas vayan por positivo, ahí, claro, es un plus, es un valor que tenemos en la provincia, y si se produce menos, esas subvenciones tendrán que ir. Ellos son más jóvenes. Tendrán que ir direccionadas. ¿Qué generación hemos tenido? Sí. ¿Qué generación lo que hemos hecho con el planeta? Porque ha sido esta generación, evidentemente, la que más. Un par de generaciones, 1,5. El consumismo exacerbado también hay que empezar a ser pedagógicos en casa y, por supuesto, en la yo creo aula. Que es una labor de educación fundamental. La basura que tiramos. Me permití yo soy de un pueblecillo muy pequeño, de Torrequebradilla, y yo he vivido tener que ir a una fuente común a llevar cántaros de agua para lavarte, no os podéis imaginar cómo se economizaba el agua, pero tú ahora le das un grifo y las cosas las valoras con lo que te cuestan, y me parecería una burrada que el término de desarrollo sostenible, no poner en peligro lo que viene, como decía Jorge, no ser egoísta y eso, no poner en peligro nuestros medios para generaciones venideras, que no valoremos esos medios cuando te cuestan poco trabajo tenerlos. Hace así un grifo, tiene agua, pues ya no importa lo que... O sea, hay que tener. Oye, qué maravilla, qué alegría me da oíros a los tres, y sobre todo me da mucha alegría que se traten estos y tenía temas. El puyazo preparado de que le pusieron el impuesto al sol, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. Tú has dicho que bajaste 2 veces la peonada, no es así, me he callado. Ahora teníais que... Jorge, ya no vamos a romper. Ahora teníais que haber ido a peonada cero, como le pediste a Rajoy. Peonada cero.
ahora. No, pero no rompamos el... yo creo que es mucho más interesante el tema este que estamos hablando. Pedagógico, me parece muy importante que desde los medios de comunicación, también responsables públicos, políticos, que soy de partido, pues que se conciencie a todo el mundo, porque esto es algo en lo que tienen que ir de la mano instituciones, empresas, familias, personas en su casa. Tienen que ir de la mano a todo el mundo. Cosas que se caen por su peso. Sí. Es una apuesta por la que hay que ir, se caen por su peso, aunque no todo el mundo piensa lo mismo, pero se cae por su peso, y yo creo que el 80 o el 90% de la población está en ello cada día más. Que fuera de los discursos, como decía el compañero, hay que ser muy valiente, porque para hacer una transformación de todo el país. No es fácil, claro, no es fácil. No por el coste económico, no por la mentalidad, sino también por la educación y mucho. Hay muchísimo. Hay que enfrentarse a la eléctrica, hay que enfrentarse a los productores de plástico, hay que enfrentarse a las grandes multinacionales, hay que enfrentarse y hay que ser valiente. Porque claro, estamos hablando de puestos de trabajo, pero también estamos hablando de intereses de bancos. Estamos hablando de que no es fácil, pero por eso creo que se necesita un partido, mira las tabacaleras, no era fácil enfrentarse a las tabacaleras, y mira, los plásticos ahora ya se han dado paso y hay normativa. No es fácil, pero bueno ahora está todo el mundo las cosas no se consiguen, de un día para otro no se consiguen. Las tabacaleras que decían Carna, pues se echan en un lado de la balanza la salud y lo que ya suponía, y al final se inclina, gracias a Dios se ha inclinado del lado de la salud y de la y ahora todos los que son fumadores, pues todo el mundo agradece pues entrar a un local y que casi todo espacio libre de humo. La mayoría, bueno, la mayoría. Hubo quien se resistió, pero bueno, al final, por lo mismo que se ha hecho con eso, creo que teníamos que hacerlo con esto, porque esto es todavía más importante. Sí. Pasito a pasito, pero yo creo que llevamos buen camino, porque hay mucha gente, sobre todo muchos responsables, que son los que toman las decisiones, los que hacen las leyes, que son los que hacen las leyes y los que tienen que poner dinero en esas leyes para que salgan para adelante. Y hay mucha gente que está concienciada, porque hemos llegado a un punto que ya, como demos un paso más, va a ser irreversible. Sí. O sea que en ese camino no hay marcha atrás. En ese camino estamos. Yo estoy muy contenta de que hayamos debatido así en este tono, bueno, pues tan distendido, tan tranquilo. Ya se ha tranquilizado, se había puesto nervioso porque quería que hablaba menos Francis, pero es que eso, en el fragor del debate uno tiene ganas de decir muchas cosas y dice, no, que dice, tengo muchas ganas de hablar y no me dejan, que tengo ganas de decir muchas cosas. No me han dejado. Tengo muchas ganas de decir muchas cosas y queda mucho debate, Francis, muchos miércoles por delante, en los que nos vamos a sentar aquí a debatir de muchísimas cosas. Muchas gracias por haber venido. Yo sé que además he hecho un esfuerzo extraordinario para estar aquí a la hora en la que era el debate, por temas de trabajo, por temas laborales. Gracias, muchísimas gracias a ti también, Jorge, por estar aquí, que también yo sé que tú tienes una agenda. Siempre me lo paso bien. Ojalá pudiera venir más. La verdad que sí. Y muchas gracias, Agustín. Teníamos pues que venir encantado también. Por quitarnos la espinilla de esto que pues estupendo. Agradecido yo a vosotros por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias y sinceramente hay dos personas que están aquí con nosotros en el estudio a las que también les voy a dar las gracias, porque es de verdad de los públicos que hemos tenido aquí más respetuosos nunca. Vamos, ni se han movido, ni se han canteado, Francis, y no han intervenido nada. Y no lo hemos dejado hablar. Un aplauso. Pues desde luego que sí, porque han sido los públicos más respetuosos que hemos tenido. Es cierto. Gracias, como siempre, también a todos ustedes ahí por ser fieles a nuestra cita de cada semana, en la que, bueno, pues hablamos de actualidad política a nivel general, pero también de nuestras cosas, de las cosas que nos interesan en nuestra provincia y en nuestra tierra. La semana que viene volvemos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.